Asimismo, para que sigamos como hermanos juntos en armonía, creciendo en Él y alabando su nombre. Así que los invito, si nos podemos poner de pie y cantar canciones para darle su gloria, que así sea. Y quiero leer para ustedes un pasaje que está en Crónicas, segunda de Crónicas 29. Dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tuyo está por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Así que adoremos a este Señor que tenemos, a nuestro Rey, que tiene bajo su dominio absolutamente todo, y que podamos descansar en Él, conociendo su poder y grandeza, que podamos descansar en su voluntad, que es agradable y perfecta. Por la obra que haces en nuestras vidas y que nunca dejas de hacerlo, Señor. Nos sorprendes, nos enseñas, nos guías en el camino. Te damos gloria, Señor. Yes.
que viene a su pueblo a llevar. Es el Rey infinito en poder, es el Rey de los cielos. Seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Es el Rey, lo confiesa mi ser, es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y vuelvo a leer el pasaje de Segunda de Crónicas 29, versículo 11, que dice: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tuya estás por encima de todo. De ti procede la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo y en tus manos están la fuerza y el poder. Cantamos en tu nombre, Señor. Cantamos a ti, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ella, no hay tiempo para Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya nombrarlas no puedo. Si no anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y majestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Has aumentado,
oyes tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si lo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oyes tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si lo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de su poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Solo tú eres grande. Y hoy cantamos solo a ti, Jesús, para siempre. Grandes Obras, poderío y majestad. tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de su poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Solo tú eres grande, Señor. Amén. Así es, hermanos. Y ahora tendremos nuestros tiempos de escuela bíblica. Romanos 15, versículo 1 al versículo 7. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo en que podemos escudriñar las Escrituras, en que podemos compartir tu palabra, y te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Dispón nuestros corazones para recibir tu palabra. Danos entendimiento, Señor, para entender, para atesorar en nuestro corazón tu palabra como el tesoro que es. Gracias en Cristo Jesús.
Amén. Bueno, Romanos capítulo 15, vamos a ver estos 7 versículos, porque pues es un capítulo bastante extenso. Veníamos hablando la semana pasada, en Romanos 14, hablamos de la conciencia. Nos decía la palabra que en el contexto de la carta a los romanos, Pablo está presentando un escenario en que hay unas personas que tienen ciertas prácticas como pecaminosas que para ellos no estaban bien, y hay otros que estas mismas cosas que para ellos no estaban bien las hacían y decían: yo no estoy haciendo nada malo, ¿sí? Y aquí aparecen entonces dos perfiles, por decirlo así. El primero es el débil, o el de conciencia débil, al que hay cosas que le parecen que están mal y no las hace porque están mal. Y aparece el otro que en pues ahí está hablando de la comida, que comía de todo, ¿sí? Que no hacía distinción entre un día y otro, sino que para él todos los días eran para el Señor, mientras habían otros que decían: no, hay un día específico que se debe celebrar, un día de reposo. Bueno, entonces están los dos grupos. El que dice: yo no como de eso porque está mal, ¿sí? No come pues carne que se creía que era sacrificada a los ídolos, y decían: yo no voy a tocar eso, no voy a comer eso. Y había otros que decían: pues yo oro al Señor y doy gracias a Dios, y eso se santifica, me lo puedo comer, y aparte posiblemente sale más barato, ¿sí? Entonces no le veían problema a eso. Pero pues el tema aquí es la conciencia. Los que no comían, su conciencia les decía que estaba mal, ¿sí? Y se guardaban de no hacerlo para agradar a Dios. Y los que comían, pues decían: yo doy gracias a Dios por lo que me dio, y agradaban a Dios porque en sus conciencias estaban haciendo las cosas para el Señor. Este es la categoría que Pablo da: los débiles en la conciencia y los fuertes de conciencia. Pero ¿qué pasa ahí? Los que no comían de esas cosas, entonces juzgaban a los que sí comían. Mire ese hipócrita. Pues no lo dice en la palabra, ¿no? Pero lo que Pablo dice, lo que puede pasar es que aquel que se restringe ciertas cosas ve con malos ojos al que sí lo hace, ¿sí? Entonces va a estar juzgándolo. Y el que sí lo hace, el que sí comía, o que pues para él todos los días eran para el Señor, podía empezar a menospreciar al hermano. Es que este no sabe nada, entonces no le ponga cuidado porque no sabe nada. Pablo dice: tengan cuidado porque tenemos que vivir para no poner tropiezo al otro. Es decir, si a mi hermano no le parece bien que yo coma estas carnes, pues delante de él no las coma porque lo va a hacer tropezar. Ahí veníamos hablando en Romanos 14, y ahora vamos a ver en Romanos capítulo 15. Entonces voy a leer inicialmente versículo 1 y 2. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces acá continúa en parte hablando de esos dos grupos, ¿sí? Entendiendo los de conciencia fuerte, o los fuertes que habla Pablo, como las personas que ya han entendido muchas cosas que quizá por tradición la gente no hace, o la gente veía mal, y pues para ellos ya han entendido la libertad que tienen en Cristo. Entonces, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Quiero que tengamos muy presente esto. Entonces, Pablo está presentando, y volvemos a la introducción, dos tipos de personas. Los fuertes no están hablando en sentido de fuerza, sino en madurez, ¿sí? Los maduros y los recién nacidos, por decirlo así, o los bebés, en la fe. Y entonces está diciendo, aquellos que están maduros en la fe,
¿Qué deben hacer con los débiles o con los que están empezando? Tener paciencia, sobrellevar prácticamente con ellos, llevar sus cargas y vivir para agradar a los hermanos para su edificación. Súper importante que se agrade a los demás para edificarlos. Ya vamos a hablar un poquito más. Entonces, lo primero para poder como empezar a profundizar más acá, si traemos esta aplicación hoy, ¿en qué grupo estamos nosotros? Posiblemente vamos a decir, no, yo soy el super maduro espiritual, yo soy el super espiritual, pero creo que es bastante complicado. O hay muchas veces las personas en ciertas cosas son muy maduras, pero hay otras en que son ni bebés. O sea, tenemos unas partes mucho más desarrolladas que otras, y ese es el propósito de la iglesia, que entre todos, compartiendo, ayudándonos, nos edifiquemos. Entonces, ¿en qué grupo estamos? Algo que me llama la atención en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Listo? Entonces, dice, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí, bueno, se dice que fue Pablo, no se sabe con certeza quién fue el escritor de Hebreos, pero están haciendo como un reproche a la comunidad. Están diciendo, ustedes con todo el tiempo que llevan ya deberían ser maestros en la palabra, pero todavía necesitan lo que llama Pablo aquí leche, es como los principios del Evangelio, los principios de la palabra de Dios, lo más básico, ¿sí? Y trayéndolo a hoy, ¿cuántos de nosotros tenemos más de, no sé, 5 años en la palabra? Y ya deberíamos, como dice la palabra, ser maestros. O sea, ya deberíamos estar en la capacidad de una persona, explicarle el Evangelio claramente, enseñarlo, instruirlos, discipularlos. Y aquí lo que me llama la atención es cuántos nosotros ya deberíamos estar en un nivel de madurez mucho más alto al que estamos hoy. Estuve por ahí leyendo cuánto tiempo se tarda una persona de corrido en leer la Biblia. Vemos la Biblia como un libro gigante, ¿verdad? Decimos son hojas y hojas y hojas, y aparte que son muchas hojas, son delgaditas, y aparte que es delgadita la letra chiquitica. Resulta que leer de corrido la Biblia demora en promedio 44 horas. Yo pensé que era mucho más. De corrido. Ahora, si usted no tiene afán de leer la Biblia, sino que la va a leer como si estuviera hablando pausadamente, va a durar 80 horas. No es nada, o sea, si miramos 80 horas, no es mucho. Es decir, si yo dedico, por ejemplo, mi jornada laboral, 8 horas diarias a leer la Biblia, en 10 días la leí toda. La leí sin correr. ¿Y cuántas veces hemos leído la Biblia completa? Algunos 1, algunos 2, algunos 3, algunos 4, algunos ni siquiera la han leído, algunos ni siquiera un testamento. Entonces, lo primero que quiero que miremos es el nivel de madurez que tenemos. ¿Por qué? Porque allí está el secreto. Y no estoy diciendo que vamos a madurar agarrando la Biblia y leyendo, porque pues tampoco a eso somos llamados. Somos llamados a meditar en ella, a leer, meditar y perseverar como mirando el mismo capítulo una y otra vez, pero no hacemos ni lo uno ni lo otro. O sea, ni leo de corrido ni me pongo a meditar en la palabra. Si acaso lo que muchas veces queremos es
leemos un poquito en la mañana y en el resto del día la mente ocupada en las cosas pues que nos toca hacer, y al otro día ya ni me acuerdo qué leí ayer. ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra. Entonces deberíamos ser maestros, dice Pablo, ¿sí? Deberíamos entender muchas cosas. Aparte, no solamente leer la Biblia, y no estamos hablando solamente de leer como un libro para adquirir información, también cuántos ya deberíamos estar sirviendo, cuántos ya tenemos años aquí y no han empezado a servir. O sea, la iglesia muchas veces con necesidad de personas, con necesidad de manos, y la gente día tras día, día tras día, año tras año, y nunca se involucran, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, no sé si aplicaría el nivel de madurez o el nivel de compromiso, pero creo que el uno viene con el otro. Entonces, el pueblo cristiano está lleno de personas que han querido hacer de Cristo una tradición. Muchas veces creemos que yo le cumplí a Dios porque fui el domingo a la reunión, y si no fui el domingo a la reunión, me voy a ir mal esta semana porque no pude ir. Entonces, pues no somos llamados a eso. No estoy diciendo que no es importante las reuniones que hacemos, ¿sí? Pero no lo volvamos una tradición. Nosotros venimos acá, como ya lo hemos visto en la carta de Romanos, a servirnos unos a otros, a edificarnos y entre todos glorificar a Dios, exaltar al Señor. La vida cristiana no es únicamente recibir y recibir de otros. O sea, yo vengo aquí los domingos a ver qué me habla el Señor y aparte a recibir amor de otros. No es así. Es recibir de Dios y dar a otros. Esa es la vida cristiana. Yo recibo de Dios y eso que recibo de Dios se lo doy a los demás. Si yo no estoy recibiendo nada de Dios, si no tengo tiempo para Él, tiempo para ser edificado, pues quizás muchas veces hasta los consejos que voy a dar son totalmente contrarios a lo que enseña la palabra de Dios. En ese proceso en que nosotros recibimos de Dios y damos eso a otros, el Señor nos va ayudando a crecer y a madurar. Lo hablaban ahorita en la clase aquí con Jen, en cuanto al matrimonio, ¿sí? Pero lo digo en cuanto a las relaciones. ¿Cuándo se crecen realmente? ¿Cuándo se fortalecen? Cuando atraviesan problemas. Yo puedo leer todos los días del amor de Dios, de la provisión de Dios, pero hasta que yo no tenga para el mercado y vea la mano de Dios en mi vida, no voy a entender de verdad que Dios es proveedor. Entonces, es un proceso que recibo de Dios, que doy a otros, y Él me va, por decirlo así, entrenando y ayudando a crecer. Y es súper importante que Dios es quien da el crecimiento. Yo no voy a crecer automáticamente porque leí la Biblia una vez completa. Por sí solo eso no va a dar ningún crecimiento. Es Dios por medio de su palabra, cuando nosotros nos acercamos con un corazón dispuesto, que nos va a ayudar a crecer. Y algo súper importante, esa madurez cristiana no es únicamente conocimiento, son frutos. Hay gente que cree que porque se sabe la Biblia del derecho y del revés, son súper maduros espiritualmente. De hecho, le preguntan algo y tienen la respuesta para todo, posiblemente con la Biblia, ¿sí? Pero una persona madura no es aquella que tiene una respuesta bíblica a todo. La palabra del Señor, miremoslo en Santiago 3:17. Dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es decir, una persona madura en el Señor no es aquella que está llena de letra, sino que tiene sabiduría para enseñar esa palabra con amor,
con bondad, con misericordia, con compasión. Es pacífica, es amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Debemos nosotros llegar a esa madurez, debemos llegar a crecer cada día en el conocimiento de Cristo. Y algo muy importante ahí en cuanto a esto de la sabiduría, ¿qué hace la gente con conocimiento? Ahí un ejemplo es: dele un cuchillo a un cirujano y dele un cuchillo a un carnicero. ¿Los dos lo saben usar? Sí. ¿El cirujano qué va a hacer? El cirujano va a cortar, ¿verdad? Si la persona no tiene anestesia, le va a doler, pero al final se va a sanar, porque ese es el propósito. Pero el carnicero agarra y despedaza, ¿verdad? No le interesa. Sí, de hecho, el propósito del carnicero es partir y vender para que eso se coma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la palabra de Dios? Cuando llega un hermano en problemas, con dificultades, cuando nosotros la usamos como arma o la usamos como un medio para restaurar, para que Dios sobre. Porque no somos llamados a ser carniceros, sino a ser instrumentos de Dios para que Él restaure vidas. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Debemos proclamar la palabra, pero no destruir ni desahogar. Es decir, cuando yo le estoy exhortando a un hermano, ¿sí? Ejemplo, yo vi a una persona haciendo algo que no es debido, que es pecado. Es importante poner el contexto. Lo que está hablando Pablo acá es que yo no debo estar juzgando al otro por hacer cosas que no son pecado, pero que yo creo que no están bien, como pues en ese caso el día de reposo, ¿sí? En nuestro contexto, no sé, hay gente que le parece terrible que alguien coma morcilla. Y para nosotros decimos qué pendejada, pero para otros van a decir: usted es de lo peor, usted es un hipócrita porque está... ¿Sí? Entonces, hay cosas que es por motivo de conciencia, pero no es que en sí sea pecado. A eso no somos llamados, pero sí somos llamados a exhortar cuando vemos a un hermano pues que está cometiendo algo terrible. Es decir, yo a un hermano por allá con otra mujer que no es su esposa, yo no decir: no, yo no puedo decirle nada, no es responsabilidad mía decirle: venga, qué pena, pero pues con el cuchillo del cirujano, no con el hacha del carnicero, voy a ver cómo lo voy a edificar, sin dejar de decirle la verdad, pero debe ir con amor, con el propósito de restaurar. Y aquí lo dice en el versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. El propósito es la edificación. Miremos en Gálatas 6, del 1 al 2. Dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí espirituales habla de madurez, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces, el propósito de compartir con un hermano no es, ejemplo, lo invito a comer a la casa y vamos y comemos y nos llenamos y hasta luego, ¿sí? No es únicamente pues el compartir, sino es edificarnos. Pues puede que una comida no edifique mucho, lo va a llenar en su momento, pero a las 3 horas va a estar otra vez igual, ¿sí? El propósito siempre de reunirnos, de congregarnos, es ser edificados para el Señor. El propósito de cualquier palabra que yo le vaya a decir a un hermano es edificarlo con mansedumbre, con amor. Y es importante aquí también, el versículo 1 dice, debemos sobrellevar las flaquezas. Ese sobrellevar, pues en su original se aplica cuando llevaban un muerto, ¿sí? Un muerto no se lleva entre uno solo, se lleva entre varios. Si llevan una persona, no sé, en una camilla, la cargan entre varios. A eso se llama aquí sobrellevar las flaquezas de los demás
En otras versiones o otras cartas, Pablo habla de sobrellevar las cargas, así como lo hablaba también en Gálatas. Nosotros somos muy individualistas, en que yo vengo acá con un problema, denme solución, búsquenme solución, y no me interesa qué esté pasando la otra persona. Venimos cargados, y creo que todos llegamos muchas veces acá cargados en necesidad, con algún X circunstancia, pero no es solamente venir a recibir, es mirar entre todos cómo nos apoyamos unos en otros para edificación. No es tampoco, hermano, cuénteme su vida porque me interesa orar por usted y todo lo que usted me cuenta yo se lo voy a contar a los demás. Eso ya es chisme, y hay mucha gente así que le interesa saber las cosas ni siquiera para orar sino para ir a contar. Entonces somos llamados a sobrellevar las cargas, las flaquezas de los demás, no vivir para nosotros. Y algo importante ahí, pues no somos llamados a vivir para el otro, ¿sí? Pero acá lo dice, ¿verdad? Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. O sea, pero hay que entenderlo en el contexto de agradar en lo que es bueno, en lo que lo va a edificar. Es decir, posiblemente vamos a tener momentos con la persona en que no vamos a ser de mucho agrado para él porque le dijimos alguna cosa que hay que corregir con amor. A la persona en el momento no le gusta, pero cuando vuelve en sí, como que dice gracias porque esta persona me dijo la verdad, me dijo las cosas como son. Entonces somos llamados a glorificar a Dios por medio de vivir para edificar a otros. El versículo del 3 al 5, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con nosotros, conforme a Cristo Jesús. En estos versículos nos recuerda algo muy importante, y es la paciencia y el consuelo. Y es muy fácil aquí hablar, porque es fácil hablar de hermanos, tengamos paciencia unos con otros, ¿sí? Pero párese al lado de ese hermano que es, dice, Señor, se lo llevo o se lo mando, ¿sí? Es complicado, o sea, es difícil. Que acá, como lo digo, es muy fácil decirlo, pero el hecho de que yo lo esté diciendo no quiere decir que yo soy el reflejo de eso, no. Yo estoy aprendiendo y estoy siendo confrontado por la palabra y la estamos compartiendo porque creo que todos necesitamos esto. Es muy fácil decirlo, ¿verdad? Es muy fácil idealizar las cosas como deberían ser, pero en el momento es difícil. Hay hermanos que somos complicados. No veamos a nuestro alrededor, mirémonos nosotros, cuánto a veces somos difíciles para los demás. Nos habla aquí entonces de paciencia y de consuelo. ¿Por qué es necesaria la paciencia en la comunión unos con otros? Porque somos amados en Cristo, pero como hermanos muchas veces velamos por nosotros mismos. O muchas veces queremos que los demás se adapten a como yo soy, ¿sí? Yo soy así y así me tienen que aguantar. Y muchas veces no lo decimos, pero con nuestros actos somos así. Puede que no nos demos cuenta, puede que sí nos demos cuenta. Entonces somos llamados a tener paciencia y aparte a tener consuelo. Algo importante que menciona aquí, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí nos dice que las Escrituras, todo lo que se escribió, en ese tiempo era el Antiguo Testamento, en este tiempo tenemos la palabra completa. Todo lo que está aquí escrito es para enseñarnos a tener paciencia y a ser consolados. Y en el versículo 6
en el versículo 5, y que el Dios de paciencia y de consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con nosotros. Entonces vemos dos resultados de la palabra en nuestra vida. Primera, desarrolla paciencia. Y segunda, nos va a consolar. Entonces, estudiar diligentemente la palabra, pidiendo a Dios que nos permita conocerlo por medio de su palabra y aplicar ese conocimiento en nuestra vida, lo primero que nos va a dar es paciencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo lejos que estamos del estándar que Dios tiene para nosotros. Y nos pone aquí, esta es la estatura a la que debe llegar, que es Cristo, y nosotros, si estamos en el piso, es mucho. Entonces vemos qué tan lejos estamos y vemos el amor de Dios, que aún estando tan lejos de la estatura que Él espera de nosotros, Él es paciente con nosotros, Él nos ama. Vamos a decir, qué paciente es el Señor, ¿verdad? Si yo soy consciente de eso, cuando llegue un hermano que me diga cualquier cosa que no me guste, ¿cuál va a ser la reacción en mí? O sea, si Dios tiene paciencia conmigo, ¿quién soy yo para decirle a Dios que no lo aguanto? ¿Cuántas veces el Señor no tendría que decir eso de nosotros? ¿Y cuántas veces lo dijo Jesús con sus discípulos? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Pero lo soportó. Y después de irse, siguió con ellos y sigue con nosotros hasta hoy. ¿Cuántas veces diríamos nosotros, somos muchas veces peor que un niño? A un niño, por lo menos uno lo corrige y uno está ahí al frente y le hace caso, ¿sí? Pero nosotros así acabamos de pasar la situación más dura y el Señor está con nosotros y siempre tendemos a hacer lo que queramos. Entonces es importante la paciencia. La palabra en nosotros produce paciencia, primero porque vemos la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y en cuanto a consuelo, al empezar a conocer a Dios, al empezar a caminar conforme a lo que Dios espera de nosotros, van a venir problemas, van a venir dificultades, vamos a pasar por circunstancias en que decimos todo está mal, pero vamos a encontrar en su palabra promesas, vamos a sentir el amor del Señor y vamos a ser consolados por medio de su palabra, por Dios. Es importante que conocemos la fidelidad de Dios y somos consolados. En 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en toda tribulación, nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es decir, todo lo que estemos pasando, que sea desagradable, que sean momentos de desesperanza, momentos de incertidumbre, momentos en que, no sé, a nivel que usted quiera, todo esté mal, vamos a ser consolados por el Señor. Y no es solamente el Señor haciéndonos pasar por momentos difíciles, es que Él tiene un propósito con esos problemas, con esas dificultades, es que cuando Él nos consuela a nosotros consolemos a personas que van a pasar por lo mismo que nosotros hemos pasado. Entonces vamos a consolar a otros, pero, y es muy importante ahí, cuando el refugio de mis dificultades es el Señor, hay un riesgo terrible en que todos estamos expuestos, y es, si ante las pruebas o momentos de crisis no buscamos consuelo en el Señor, estaremos expuestos a crear resentimientos, cuestionamientos, y mucha gente se aleja totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Pero no entiendo. ¿Qué pasa? Si en los momentos de dificultad nosotros buscamos consolarnos en nuestra mente no va a entender a Dios y va a empezar a generar resentimiento, que es algo totalmente irrisorio, ¿no? Y pues, ¿qué le vamos a pedir nosotros a Dios si Él nos ha dado todo? Pero nosotros
muchas veces por justificarnos o por buscar otros culpables, Dios es el culpable. Sí, pero yo le dije que eso no se debía hacer. Sí, pero usted es el culpable porque usted tiene el control de todo. Entonces es muy, muy importante eso. Estamos en peligro si en los momentos de dificultad tratamos de refugiarnos en algo que no sea el Señor. ¿Por qué? Porque pueden, como dice la palabra, nacer en nosotros esas raíces de amargura y poco a poco nos van a ir alejando de las cosas de Dios. Muy importante también, dice que conforme a Cristo Jesús, al final del versículo 5, y que el Dios de la paciencia, del consuelo, os conceda tener el mismo sentir los unos para con nosotros conforme a Cristo Jesús. No sé si recuerdan la historia de Pedro, cuando Pedro, Jesús dijo, ¿alguno de ustedes me va a traicionar? Pedro, ¿qué dijo? Si alguien lo recuerda. Dijo, Señor, ellos lo pueden traicionar, pero yo nunca. Yo voy a estar para las que sean. Unas horas después, Pedro estaba maldiciendo para que le creyeran que no conocía a Jesús. Cuando él negó a Jesús por tercera vez, dice que él volteó a mirar y Cristo lo estaba mirando. ¿Qué sintió Pedro? Sí. ¿Y qué sintió Cristo? Nosotros podemos entender espiritualmente lo que sintió Cristo, misericordia. Pero nos hubieran hecho eso nosotros, hipócrita. Yo le había dicho, pero es que se cree mucho, pero ¿cuál fue el trato de Cristo con Pedro? Porque Cristo resucitó y algo que le llama la atención, busquen a Pedro y díganle que resucité. ¿Sí? Y como Pedro se fue a pescar, dice que Cristo fue y le preparó el desayuno y lo esperó en la orilla del mar. Y cuando se encontraron, Jesús no le dijo algo por decir Pedro, ni empezó a reprocharle, ni empezó a... y teniendo con qué prácticamente escarnecerlo, porque vemos cosas en la vida de Pedro que decimos, o sea, se creía mucho y al final no hacía nada de lo que decía. Y muchas veces somos así nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Cuando resucitó, se preocupó por Pedro. Dijo, díganle que estoy vivo. Y después, yo me imagino Pedro cuando Jesús lo llamó, venga que vamos a hablar algo. ¿Qué pensó Pedro? Me las van a sacar. Me hubiera quedado callado. ¿Sí? Pero Jesús lo único que dijo es, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué iba a poder decir? ¿Será que Pedro iba a poder decir mentiras ahí? Pero ella dijo, Señor, la palabra dice, lo amo, pero en el original lo que dice, Señor, no lo amo, lo quiero. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Dijo, Señor, lo quiero. O sea, ya se quitó esa confianza de él, en que yo puedo permanecer fiel y... No, ya puede decir, no, yo no lo amo como usted quiere que yo lo ame. Yo lo quiero, pues, a mi manera porque soy imperfecto. Y por tercera vez Jesús le preguntó, bueno, Pedro, ¿me quiere? Pero Señor, usted lo sabe todo, sabe que yo lo quiero, aunque mi amor es totalmente imperfecto. Jesús, ¿qué le dijo? Apaciente mis ovejas. O sea, a pesar de que Pedro hizo lo que hizo, Jesús vino y lo buscó, lo consoló, y aparte de eso le dijo, apaciente mis ovejas. O sea, lo más preciado para el Señor, que son sus ovejas, dijo, tome Pedro, cuídelas. O sea, lleve como la batuta y enseña a los demás a cuidar las ovejas. Entonces vemos el consuelo del Señor, la paciencia del Señor. ¿Cuántos hubieran agarrado esa espada con la que Pedro le quitó la oreja a Marco y le hubiera quitado la cabeza a Pedro? Porque no se lo aguantaban. Pero el Señor, que tuvo paciencia, y en su momento le mostró consuelo a Pedro. Y Pedro, si leemos primera de Pedro, segunda de Pedro, Pedro habla mucho de eso, tengan paciencia. O sea, como que se le bajó un poquito un poquito no, se le bajó totalmente la confianza que tenía en sí mismo, y empezó a, miren al Señor y cuídense unos a otros, porque eso fue lo que Pedro empezó a enseñar, cuídense, ámense unos a otros. Cuando aconseja, dice, cuiden de la gracia de Dios, pero no por carga ni por imposición,
sino por amor. Y la ley de Dios no es solamente un mandato para los pastores, para Martín cuando llegue que no tiene que cuidar, no, es un mandato para la iglesia. Nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros, que fortalecernos, y todo lo que hacemos es buscando que mi hermano crezca, no buscando avergonzarlo, no buscando destruirlo. Le voy a decir una cosa y si no quiere volver, no vuelva. No es así, es buscando edificar. Somos pacientes con otros porque Dios ha sido paciente con nosotros. Esa oración del Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dijo Jesús, porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco mi Padre los perdonará a ustedes, porque con la vara con que miden serán medidos. ¿Soy muy paciente con otro? Pensemos que Dios va a decir, ¿quiere que lo mida con esa vara? O sea, ¿queremos que Dios nos mida con la paciencia que nosotros le tenemos a otros? Ahí diríamos, no, Señor, va a ser súper paciente, que hagan lo que quiero, porque es que esa vara es la que nos va a aplicar a nosotros. Y en el versículo 6 y 7, ya para ir terminando, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Esa palabra aceptos o aceptarse, no es el tocó. Bueno, me tocó. No sé, bueno, principalmente los hombres cuando van a jugar fútbol, que empiezan a pedir, cada uno va a pedir uno. Pide usted uno, luego pide, el otro equipo pide otro, el otro pide otro, y el último que queda, pues le tocó aceptarlo, ¿sí? No se trata del último que quedó, sino del primero. O sea, es una elección que yo hago por deseo y no porque tocó, pero se traduce en aceptar. Y pensando en esto, no sé si recordamos la parábola del hijo pródigo, cuando volvió el hijo que fue, se descarrió y dijo, voy a volver a la casa de mi padre, quizás me dejen trabajar como un jornalero. ¿Qué hizo el padre? Dijo, le dije que iba a volver arrastrándose, ¿cierto que no? Se alegró, salió a correr, a abrazarlo, a celebrar, a ponerle un anillo. Y por cada uno de los que estamos aquí, cuando creemos de verdad en el Señor hace eso. Prácticamente en su corazón, como dice Sofonías, da cánticos de alegría. Se alegra por cada uno de nosotros, pero nosotros queremos decir, el Señor está contento, pero yo no lo voy a aceptar. A esto se refiere cuando dice, acéptense los unos a otros. No recibamos a alguien porque tocó, sino veámoslo como alguien por quien el Señor hizo una fiesta de alegría para recibirlo, y nos dice, tome, únase a la comunidad, a la iglesia, y ellos van a cuidar de usted. No podemos nosotros poner una barrera para aquel que ha creído por cosas que muchas veces son insignificantes. Esto teníamos de Romanos capítulo 15. Creo que es mucha información, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con la paciencia? ¿Qué vamos a hacer con la compasión, la consolación? ¿Qué vamos a hacer como cada uno de nosotros en cuanto a nuestra madurez en Dios? Porque llevamos, como dice Hebreos, creo que el 90% aquí deberíamos ser maestros. Y empezando por mí, hay temas que uno dice, no tengo ni idea, y debería conocerlos. Y hay muchas cosas en las que yo diría, debería ya conocer al Señor porque he pasado por procesos, pero no he querido entender. No es solamente leer y leer, es también verlo en nuestra vida cada día, y conforme a la Escritura, irlo interpretando a como Él se manifiesta a cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle a Él porque Él es el que ha hecho el crecimiento. No es algo que yo sí voy a crecer en el Señor porque yo quiero, no, voy a crecer en el Señor porque Él así lo quiere, pero también cada uno de nosotros tiene responsabilidad de venir a la palabra, de usar esos medios que Él nos dejó, la palabra, la oración, la comunión,
para crecer en Él y tomar en serio. Y como lo decía en los capítulos anteriores, Pablo decía: despierten. Creo que es algo que nos tenemos que decir todos los días, porque nos levantamos de la cama, pero en el Señor no despertamos. Seguimos otro día más, otro día más. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, porque nos confronta, Señor, pero también nos anima. Aunque vemos cuán lejos estamos de hacer tu voluntad, Señor, la anhelamos, la queremos hacer, Señor, y sabemos que tú eres paciente con nosotros, que tú nos ayudas en nuestras dificultades, Señor, y que como iglesia somos llamados a amarnos unos a otros, a velar por el bienestar espiritual de otro. Ayúdanos, Señor, a sentir las necesidades de nuestros hermanos como propias, a negarnos a nosotros mismos, a no vivir para nosotros, sino a glorificarte, Señor, por medio del servicio a los demás. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra y tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús.